alabanzas al Cordero de Dios. Bendito y alabado sea su poderoso nombre. Alabado sea su nombre, hermanos. Que el Señor me lo bendiga. Gloria a Dios. A los que estamos presentes, a los que van a ver la transmisión por las redes sociales, que el Señor los bendiga a cada uno, tanto los que lo vean en vivo como los que van a ver la grabación. Bendito sea su santo nombre. Vamos a estar Bendito sea el Rey, amén. En Primera de Juan, capítulo 5. Gloria a Jesús. Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan 5, 1 al 5. Gloria a Dios, amén. Y le hemos titulado Evidencia de que soy. Vamos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y a su letra nos dice de la siguiente manera: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que le engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Bendito sea nuestro Padre Celestial. Amados hermanos, muchas veces cuando preguntamos a las personas acerca de la salvación, y esto incluso preguntándole a personas que profesan una religión, si se les pregunta si son salvos o no son salvos, nos dan esta respuesta. Dice: nadie puede saber quién es verdaderamente salvo. Y dicen, porque aún estamos en esta vida y no sabemos qué va a pasar más después. Y como les dije, a veces son personas que profesan una religión, e incluso personas que profesan una religión cristiana. Por eso es que hemos entendido nosotros, a través del estudio de la palabra, que la religión no salva, que no hay nadie que pueda ser salvo por una religión, que no hay nadie que pueda ser salvo por lo que hace. Porque déjeme decirle que muchas veces las personas pueden practicar las buenas actitudes, las buenas acciones, los buenos comportamientos, y aún así no tener la salvación. Muchas veces lo pueden hacer de dejar ciertos malos hábitos por salud, dejar malos hábitos para tener una buena relación familiar, para tener una buena comunicación con los amigos. En general, se pueden hacer muchas cosas buenas, aparentemente, ante los ojos de los hombres. Pero nosotros que hemos estudiado las Sagradas Escrituras, entendemos y comprendemos que todas nuestras buenas obras y buenas acciones son trapo de inmundicia ante los ojos de Dios, si aún no hemos sido lavados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¡Aleluya! Cuando le preguntamos a las personas, dicen: nadie sabe eso, solamente Dios lo sabe. Entonces, ¿por qué nosotros estamos tan seguros de que tenemos la salvación? ¿Por qué nosotros profesamos estar seguros de tenerla? Nosotros estamos seguros de decirlo porque la palabra de Dios nos enseña de qué manera podemos conocer si somos salvos, si estamos en la verdadera fe de nuestro Señor Jesucristo, o no lo estamos. De lo contrario, nosotros pensaríamos de igual manera, incluso llegarían dudas
a nuestra mente. Así es, amén. Y en ciertas ocasiones el enemigo es tan astuto que puede poner dudas en nuestra mente. Pero basta recordarle que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario y que nosotros hemos sido redimidos por su sangre y le hemos recibido en nuestro corazón. Y la vivencia de todo esto se va a ver en nuestro diario vivir. Vamos a ver otra vez este versículo que leímos. Aleluya. Santo es el Cordero de Dios. Y es importante por eso que nosotros conozcamos de las Escrituras. Vamos a leer en donde dice 5. Quiero que leamos adelantito de ahí 5:13 lo que nos dice. Dice: estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis, vuelve a repetir, en el nombre del Hijo de Dios. Gloria a Cristo. Para nosotros estos versículos son una clara evidencia de que la salvación que nosotros tenemos no depende de lo que nosotros hacemos, sino depende de a quien hemos recibido en nuestro corazón, de a quien nosotros lo obedecemos, de a quien nosotros profesamos que es nuestro Señor y nuestro Salvador. De eso depende nuestra salvación. Aleluya. Y esa es la seguridad que tenemos cada uno de nosotros los que somos cristianos y hemos sido nacidos de nuevo. Pero amados hermanos, tenemos que nosotros entender también que hemos sido llamados, bendito sea Dios, a cuidar esta salvación tan grande. Los cristianos somos llamados a cuidar la salvación que se nos ha sido entregada. Bendito sea Dios. Filipenses 2:12. Vámonos a Filipenses 2:12. Filipenses 2, capítulo 2, versículo 12, nos dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Amados hermanos, para nosotros poder cuidar esa salvación es necesario haberla recibido primeramente. Esta salvación tenemos que cuidarla como un regalo precioso, como una joya hermosa, como algo de gran valor. Gloria a Dios. Nadie puede cuidar algo que no tiene en sí, algo que no ha recibido. Si usted quiere cuidar una joya, tiene que poseerla, tiene que tenerla usted en sus manos para poder cuidarla. Por eso el mundo no puede cuidar de su salvación. Por eso el que no ha recibido a Cristo no puede cuidar de su salvación porque no la tiene. Aleluya. Aquel que practica buenas obras y aún no se ha arrepentido y no ha recibido a nuestro Señor Jesucristo en su vida, no puede cuidar de esta salvación porque aún no la tiene. Es necesario primeramente recibirla para poder cuidarla. Aleluya. Bendito sea Dios. Todo aquel que ha recibido la salvación la cuida como una joya preciosa, como un regalo hermoso, como algo de mucho valor. Nadie puede cuidar algo que no tiene. La seguridad de que ya hemos recibido la salvación y somos nacidos de Dios, bendito sea Dios. Encontramos, bendito sea Dios, aquí, en ese mismo, donde leímos, ese mismo versículo que leímos de base, ese mismo, en el 5:4 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿En quién está basada y fundamentada nuestra fe? Nuestra fe está basada y fundamentada
en nuestro Señor Jesucristo, en la obra redentora que Él hizo en la cruz del Calvario, muriendo y derramando su sangre preciosa por nuestros pecados. Aleluya. Amén. Allí está la seguridad y la certeza de nuestra salvación. Si ya hemos vencido al mundo, la pregunta es entonces, ¿cómo está nuestra relación con el pecado? ¿De qué manera nos estamos relacionando con el pecado? Dirá usted, bueno, entonces, ¿por qué está hablando de esa manera la relación con el pecado? Sí, el mundano tiene una relación muy ligada, muy arraigada al pecado. El mundano está siendo dominado por el pecado. El mundano es esclavo del pecado. Así es, amén. En cambio, el cristiano ha sido libre, ha sido libertado del pecado. Bendito sea Dios. Entonces, la pregunta es, si usted era mentiroso, ¿cómo está su relación con la mentira? ¿Sigue siendo el mismo mentiroso? Si usted era chismoso, ¿cómo está su relación con el chisme? ¿Sigue siendo el mismo chismoso? Esa es la pregunta que nace de allí entonces. Si hemos recibido la salvación, si tenemos seguridad de que somos salvos, ¿cómo está nuestra relación con el pecado? ¿Cómo está nuestra relación con Cristo? Porque hay una relación diferente con el pecado cuando venimos a Cristo y una relación diferente con Cristo cuando venimos a Él también. Aleluya. Nos acercamos más a Cristo. Queremos alabar más su nombre. Queremos dar testimonio de que somos cristianos. Queremos llevar las buenas nuevas de salvación. Y esa es una clara evidencia de que hemos recibido la salvación cuando nosotros queremos llevar el evangelio a las demás personas, cuando queremos evangelizar al amigo que se para a nuestro lado, cuando queremos evangelizar al familiar que nos llama por teléfono. Aleluya. Si nosotros escondemos nuestro cristianismo, aún no hemos nacido de nuevo, aún no hemos recibido la salvación, aún nos avergonzamos. Amén. Entonces aún nos falta nacer de nuevo. Porque nuestra relación con respecto al pecado tiene que haber un cambio, tiene que haber una diferencia. Porque la palabra de Dios dice, y conoceréis. Bendito sea Dios entre el que hace la voluntad de Dios y el que no, bendito sea Dios. Entonces, si nosotros odiábamos orar, nos aburríamos de orar, no deseábamos leer las escrituras, no deseábamos congregarnos, y ahora que estamos en Cristo Jesús, somos nuevas criaturas, ¿cómo está nuestra relación con respecto a congregarnos? Lo hacemos con ese gozo, lo hacemos con esa alegría, sabiendo que vamos a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo hacemos con esa gran añorancia que sentimos de congregarnos, de reunirnos, porque la palabra de Dios también dice que abajo, porque todo aquel que es nacido de Dios, dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Si nosotros seguimos haciendo las cosas y aún se siente que es una carga pesada en nuestra vida, nos falta nacer de nuevo. Si aún nos congregamos, aún estamos viviendo en tinieblas. Así es, amén. Si nos congregamos sintiendo que pudiéramos hacer otras cosas en vez de congregarnos, nos falta nacer de nuevo. Porque, amados hermanos, todo aquel que es nacido de Dios, nace una sed de agradar a Dios, nace una sed de tener comunión con los hermanos, nace una sed de reunirse con hermanos que compartan la palabra, nace una sed por estudiar las Sagradas Escrituras junto con más personas que estén en el mismo sentir. Aleluya. Pero si aún no hay ese sentir en nosotros, hermanos, aleluya, preguntémonos, ¿será que nacimos de nuevo? ¿Será que verdaderamente muere el Espíritu Santo de Dios en nosotros? Y si el pecado aún sigue siendo el que nos domina, amados hermanos, aún seguimos viviendo en tinieblas, aún seguimos siendo esclavos del pecado. Bendito sea Dios. gloria. Nuestra relación con el pecado cambia desde el momento que somos nuevas criaturas y recibimos a Cristo en nuestro corazón. Nace un odio
hacia el pecado, un rechazo hacia el pecado y un amor a Cristo, un deseo por agradar a Dios en todo lo que hacemos. Aleluya. Y un rechazo por el pecado. Y el primer pecado que más aborrecemos es aquel pecado que día tras día nos acecha, que día tras día quiere hacernos esclavos, que día tras día nos persigue. Ese es el primer pecado que aborrecemos y es por el cual cada día clamamos al Señor, porque al que hayamos nacido de nuevo, amados hermanos, aún esa naturaleza pecaminosa sigue en nosotros y no se quitará hasta en el día que seamos levantados en un cuerpo glorificado. Pero, amados hermanos, el cristiano tiene una lucha constante de rechazar el pecado día con día. Todo aquel cristiano que se acomoda al pecado y se consuela únicamente diciendo yo soy salvo y yo puedo pecar porque soy salvo y no estoy bajo la ley sino que bajo la gracia, y sigue practicando el pecado, no hay un deseo en él de abandonar el pecado y de agradar a Dios. Entonces allí hay una clara evidencia de que aún necesitan nacer de nuevo. Aleluya. Bendito sea nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque Él es el que pone y produce en nosotros el querer como el haber por su santa y bendita voluntad. Aleluya. Ese espíritu de nuestro Señor Jesucristo que mora en nosotros es el que nos hace sentir ese deseo de agradarle. Si estamos dando esos frutos, amados hermanos, es un testimonio claro de que estamos caminando por buen camino. Gloria a Dios. Si en nosotros hay ese deseo de no ser esclavos del pecado, sino que agradar a Cristo, estamos por buen camino y sigamos en ese buen camino. Como dice el versículo que leyó mi hermano en Apocalipsis, el que es inmundo siga siendo inmundo todavía. El que es santo, santifíquese todavía. En cierta ocasión una persona me dijo, ¿por qué leen ese versículo? ¿No ve que al leer ese versículo están mandando a la gente pecadora a seguir pecando? Le dije, el versículo no manda a nadie a pecar, sino que lo único que dice es, si usted aún quiere seguir pecando, seguirá pecando porque aún hay tiempo. Pero si usted quiere apartarse del pecado y quiere santificarse, aún hay tiempo de arrepentirse. Eso es lo que quiere dar a entender el versículo. No manda a nadie a que vaya a seguir siendo inmundo, pecando, practicando el pecado. Lo que dice que mientras vive, tiene la libertad de seguirlo haciendo si eso es lo que ama. Así es, amén. Bendito sea Dios. Dice en Primera de Juan 5, 2 y 3, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Todo aquel que ama a Dios procura con más diligencia cada día guardar sus mandamientos. Aleluya, amén. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, como dije ya hace ratito. Guardar sus mandamientos, congregarnos, dejar la mentira, dejar la lascivia, dejar la fornicación, dejar el adulterio, dejar el chisme. Para nosotros no es gravoso, para nosotros es un deleite sabiendo que estamos siendo agradables ante los ojos de Dios, sabiendo que no estamos haciendo eso para ganarnos la salvación, sino porque ya la tenemos. Estamos cultivando esa salvación, estamos creciendo en santidad porque somos llamados a crecer en santidad. Aleluya. Nuestro Señor Jesucristo nos libertó del pecado y ya no somos esclavos del pecado. Romanos 6, 12. Aleluya. Romanos capítulo 6. Bendito sea su nombre. Romanos capítulo 6, versículo 12 y 13 nos dice así: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos. Aleluya. Y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Qué maravilloso es saber, amados hermanos, lo que Dios
ha hecho en nuestras vidas. De algo perdido, corrompido y podrido, crear esa nueva criatura, esa nueva naturaleza, y poner en nosotros el deseo de hacer lo bueno después que en nosotros de continuo solamente había el deseo del mal, solamente había el deseo del pecado, amados hermanos. En esa salvación tan grande que Él nos ha regalado, nos moldeó a su manera y ha puesto en nosotros ese corazón con ese deseo de alabar su nombre. Aleluya. Poniendo en nosotros el deseo de presentar nuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, como instrumentos para la gloria de su nombre. 8:9 de Romanos nos dice así. 8:9 de Romanos dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Bendito sea Dios. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo en él, no es de él. Si alguno no siente el deseo de alabar, si alguno no siente el deseo de servirle a Dios de todo corazón, si alguno no siente el deseo de estudiar su palabra, de crecer en conocimiento, aún no es de él. Aún le falta nacer de nuevo. Aún le falta ser regenerado y transformado como esa nueva criatura. Y esa es la evidencia, amados hermanos. Es fácil saberlo. Solo basta escudriñarnos a nosotros mismos. Aleluya, ven. ¿De qué manera hacemos las cosas y por qué lo hacemos? ¿Lo hacemos para que nos mire una persona? Hermanos, si por eso lo hiciéramos, solamente porque nos mire una persona, estaríamos perdidos. Así es, amén. ¿De qué nos serviría reunirnos? ¿De qué nos serviría congregarnos si solo lo hiciéramos únicamente para que unos a los otros nos veamos como cristianos? De nada nos serviría. Bendito sea Dios. 1:16 de Romanos nos dice así también: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, también al griego. Porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y como hemos dicho y enseñamos siempre, el creer no es solamente decir en nuestro pensamiento con nuestro labio yo creo. El creer nos lleva a una acción. Así es, ¿saben? Porque si nosotros creemos que algo nos va a sanar de una enfermedad, nosotros vamos a buscar conseguir ese algo. Si es una medicina, nosotros vamos a buscar a tomar esa medicina si creemos que esa medicina cura nuestra enfermedad. ¿De qué nos sirve tener la medicina y solamente mirarla y decir yo creo que esta medicina puede sanar mi enfermedad? ¡Aleluya! Y no la tomamos. De nada nos serviría. Entonces el creer nos lleva a accionar. Como dice en el libro de Santiago, la fe sin obras es muerta. La fe de nosotros que creemos en Jesucristo nos lleva a obrar. Gloria a Dios. Y el obrar en esa fe es la obediencia a la palabra de Dios. El obrar en esa fe es buscar agradar a aquel que nos ha salvado. Por gratitud y obediencia le servimos. Bendito sea su santo nombre. Así que, amados hermanos que están escuchando este mensaje, no se deje engañar solamente porque le hayan dicho si usted repite esta oración ya es salvo. Si usted pasó y hizo la confesión ya es salvo. Hágase la pregunta: ¿estoy haciendo esto porque en mi corazón nace el deseo de agradar a Dios, o lo estoy haciendo únicamente porque el hermano me dice que lo haga? He cambiado mi manera de vestir únicamente para que el pastor o el líder no me diga algo. He cambiado mi forma de ser únicamente para verme como el resto del grupo de la congregación donde me congrego. Si
es así, necesito nacer de nuevo. Necesito nacer del agua y del Espíritu, del Cristo de la vida. Necesita nacer de nuevo. Necesita ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Aleluya. Nosotros tenemos la unción del Santo. Bendito sea Dios. Primera de Juan 2:27. Primera de Juan 2:27 nos dice de la siguiente manera: pero la unción que vosotros recibiste de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Amados hermanos, muchas personas piensan que tener la unción es brincar, saltar, gritar, hablar fuerte, moverse, revolcarse, hacer muchas cosas. Cuando alguien predica la palabra de Dios y no brinca, y no salta, y no suda, y no hace muchas cosas, muchas personas dicen, le falta unción. Santo, aleluya. Es necesario, amados hermanos, que nosotros conozcamos las Escrituras, leamos las Escrituras y las comprendamos para poder entender qué significado tiene cada palabra. La unción. Leamos nuevamente el versículo y vamos a explicar un poco. Pero la unción que vosotros recibiste de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Amados hermanos, si nosotros tenemos la unción del Espíritu Santo, esa misma unción del Espíritu Santo nos evidencia a nosotros mismos cómo estamos caminando delante de la presencia de Dios. Nos ayuda a examinarnos a nosotros mismos de qué manera estamos viviendo. Si estamos viviendo para agradar a Dios o para agradarnos a nosotros mismos o para agradar al hombre. Santo, aleluya. Dice, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en él, permanecer en él. Está hablando de permanecer en nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros tenemos la unción del Espíritu Santo, también nos enseña a discernir los espíritus. Aleluya. La palabra de Dios nos enseña de qué manera podemos discernir los espíritus. Cuando nosotros vemos personas que dicen ser cristianas, pero su actitud es contraria a lo que dicen, nos basamos al versículo que nuestro Señor Jesucristo dijo: por su fruto los conoceréis. Gloria a Dios. Porque dice que el árbol bueno da buenos frutos y el árbol malo da malos frutos. Es decir, ambos dan frutos, pero por su fruto se conoce el árbol. Entonces, ahí nosotros conocemos. Pero ¿quién nos da a conocer todo esto? La unción del Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Aleluya. Y esa misma unción es el mismo sello que tenemos. Bendito sea Dios. Aunque el creyente siempre siga siendo tentado por la naturaleza pecaminosa, adámica, que viene desde Adán, pero siempre el cristiano verdadero rechaza el pecado. No lo abraza, sino que lo rechaza. Aleluya, amén. Y eso nos hace dar a entender a nosotros que estamos agradando a aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz. Amén, gloria a Dios. Pero si un cristiano dice ser cristiano y se deleita en el pecado, sigue practicando en el pecado y sigue pidiendo perdón, vuelve al pecado y vuelve a pedir perdón, este no ha nacido de nuevo. Este necesita nacer de nuevo y arrepentirse, porque arrepentirse significa ir caminando para la condenación, darse la vuelta y regresar hacia la salvación. Significa que va para un lado
Y en vez de caminar para ese lado, si va para la derecha, camina para la izquierda. O viceversa. Si va para la izquierda, se regresa para la derecha. Aleluya, amén. Eso significa arrepentirse. Arrepentirse no significa derramar lágrimas. Arrepentirse no significa llorar. Arrepentirse no significa vomitar. Porque muchas personas sienten remordimiento por el pecado, pero no se arrepienten de ello. Así es, amén. El borracho muchas veces cuando ha quedado borracho sin ni un 5, tal vez golpeado, dice: me arrepiento de haberlo hecho, no lo vuelvo a hacer. Pero el siguiente fin de semana está en la misma otra vez. Entonces no se ha arrepentido, solamente sintió remordimiento. Así es, amén. Es de igual manera como el hombre que es infiel a su esposa y lo descubre y dice, y llora y se arrepiente, dice que se arrepiente y llora y pide perdón y dice: no lo vuelvo a hacer. En sí no se ha arrepentido, sino que únicamente se siente avergonzado por haber sido descubierto. Pero cuando tiene la oportunidad lo vuelve a hacer otra vez. Así es, aleluya. El arrepentimiento es aquello que nos lleva a despreciar por completo lo que hacíamos, a rechazarlo por completo. Santo, aleluya. Y amar lo que Dios nos manda que amemos. Bendito sea Dios. La salvación del cristiano, amados hermanos, es un hecho real, evidente en la vida de un ser humano, que nos lleva al crecimiento y a la santificación. Romanos, bendito sea Dios, 6:22. Romanos 6:22. Bendito sea su nombre. Nos dice así: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Amados hermanos, este es el fruto de un cristiano. Es imposible que una persona sea transformada por Cristo Jesús y no se vea una clara evidencia en él. Es imposible que nuestro Señor Jesucristo haga una obra redentora en una persona y no se vea la evidencia, y no se vea claramente que ha sido regenerado, y no se vea claramente que es una nueva criatura en Cristo Jesús. Aleluya. Es algo contradictorio cuando una persona dice: yo recibí a Cristo, yo acepté a Cristo, y siga siendo el mismo mundano, y siga practicando las mismas cosas que practicaba antes. Eso es imposible. Así que, amados hermanos, esto nos lleva a preguntarnos a cada uno cómo estamos caminando delante de la presencia de Dios. Bendito sea su nombre. Aleluya. Al mirar en las escrituras lo que hemos aprendido, nos lleva a hacernos esa pregunta. Amado hermano que mira en las redes sociales también puede hacerse esa pregunta: ¿verdaderamente soy salvo o no soy? Tiene que haber una seguridad, una certeza, una convicción. Aleluya. Y la seguridad de que nosotros somos salvos lo encontramos en las escrituras, que es en nuestro Señor Jesucristo. Y la evidencia de ello se va a ver que estamos creciendo día con día en santidad, que día con día seguimos acercándonos más y más a la medida de ese varón perfecto. Pero si aún seguimos siendo los mismos contumaces y rebeldes, es necesario nacer de nuevo. Bendito sea Dios. Volvamos ahí mismo a 1 de Juan 5:11. Nos dice de la siguiente manera: este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida eterna está en su Hijo. Todo lo que un cristiano hace y se lo atribuye a sí mismo, también le falta nacer de nuevo. Todo aquello que un cristiano hace y dice: yo esto lo he logrado porque he doblado rodillas,
Yo esto lo he logrado porque he ayunado mucho tiempo. Yo esto lo he logrado mantener porque me he esforzado. Déjeme decirle, usted no está en esta salvación que dice. Y esta vida está en su Hijo. Dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Así que si usted, amado hermano, todavía se amerita a usted mismo lo que hace, las buenas acciones, las buenas obras, el mantenerse en pie, el seguir siendo un hipócrita, porque muchas veces hay personas que se jactan de ser algo y no lo son, únicamente son apariencias. Aleluya. Entonces, no está en esta salvación. Santo es el Todo lo que nosotros hagamos, amados hermanos, sea orar, sea estudiar la palabra, sea ayunar, sea lo que hagamos para la gloria de Dios que sea, y que siempre sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, puesto en lo más alto, puesto como el único, como el que pone en nosotros, porque Él es el que pone en cada cristiano el querer y el haber por su santa voluntad. Amado hermano, si usted dice, yo soy valiente, yo soy capaz de enfrentarme aún a la misma muerte por defender el Evangelio, y usted dice, porque yo los tengo del puesto, déjeme decirle, le falta nacer de nuevo. Santo, aleluya. Porque todo aquel buen cristiano debería de ser capaz de dar su vida por Cristo, pero no porque Él es un hombre muy fuerte, muy valiente, muy poderoso o muy macho, como se llama muchos, sino porque Cristo pone en el hombre. Por eso yo siempre digo, si algún día me tocara enfrentar una de esas situaciones, si Cristo está conmigo, Él me va a dar la fuerza, Él me va a dar la valentía para que pueda responder de acuerdo a su voluntad, y Él me va a dar las fuerzas para morir si fuese necesario. Gloria a Dios. No será por mi fuerza, nunca será por mi fuerza, porque yo por mis propias fuerzas soy un débil. Soy un débil. Sin Cristo en mi vida no soy nada. Amados hermanos, cuántas cosas yo quise dejar cuando era mundano y nunca lo pude lograr. Cuántas cosas quise cambiar en mi vida cuando era mundano y no las pude lograr. Lo lograba por un tiempo, pero al tiempo otra vez volvía a lo mismo. Y ahora he entendido que todo lo que hay en mi vida y lo que hago, lo hago para la gloria de Dios y porque Cristo es el que ha puesto en mí el sentir de hacerlo para la gloria de su nombre. Aleluya. Sea Cristo glorificado. Bendito. Así que, hermanos, el deseo de un cristiano siempre debe de ser de poner el nombre que está sobre todo nombre en esta tierra y en el universo entero, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores en lo alto. Aleluya. Y ese es el nacido de nuevo. Y esa es una nueva criatura. Aquel que no se cree ser el más grande, aquel que no se cree ser el mejor es nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Y a Él sea la gloria. Fruto de arrepentimiento, bendito sea Dios. Juan 15:5. ¿Por qué? Porque solamente en Él. Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que en mí permanece y yo en él, este lleva frutos. Porque separado de mí, lo que estaba diciendo, dijo Jesucristo, separado de mí, separado de él, nada somos. Si llevamos frutos, es porque Él está en nosotros. Si damos frutos, es porque Él pone en nosotros. 15:16, aquí mismo. 15:16 dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y hablaba de los discípulos, pero también a ustedes y a mí. Y os he puesto para que vayáis. ¿Para qué nos ha puesto? Para que vayáis y llevéis frutos. Y vuestro fruto permanezca. Para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Todo buen cristiano desea llevar frutos. Todo buen cristiano desea, porque Cristo mora en él. Porque Cristo pone el deseo en él. Aleluya. Y si lleva frutos, le pide al Padre Celestial, Señor, ayúdame a llevar más frutos. Porque esta es la voluntad de Dios para con
nosotros sus hijos. Todo aquel que ha recibido a Cristo es su hijo, que no ha sido engendrado de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aleluya. Amados hermanos, quiero leer un pequeño ejemplo de arrepentimiento de una parábola en Mateo capítulo 21. Mateo 21, 25. Aleluya. Mateo 21, 25, 21, 28. Dice: ¿pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo, él dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, fue y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Respondiendo, él dijo: sí, Señor, yo voy. Y no fue. Aquí les hace la pregunta Jesucristo a los discípulos y ahora a nosotros: ¿cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo, los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras creyeron. Y vosotros viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. En estos 2 hijos está un ejemplo de lo que muchas veces pasa en los cristianos. Hay muchas personas que permanecen por mucho tiempo, aún desde niño, llamándose cristianos, pero no han nacido de nuevo. Llamándose cristianos, pero aún no se han arrepentido de corazón. Siguen siendo los mismos desobedientes, antiguos, orgullosos, rebeldes, abominables, practicantes del pecado y de toda clara injusticia. Siguen siendo los mismos desobedientes a la palabra de Dios y siguen excusándose que son salvos únicamente porque pertenecen a una religión, porque pertenecen a un concilio, una congregación. Y esto pasaba con estos. Dice: ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero hijo le dijo: hijo, ve hoy a mi viña a trabajar. Respondiendo, él dijo: no quiero. Y este representa al mundano cuando se le habla la palabra de Dios. Muchas veces el mundano, cuando se le habla la palabra de Dios, la desprecia, la rechaza. Pero de repente la palabra comienza a hacer un efecto en su vida y se arrepiente de sus pecados y decide obedecer a Cristo. Y usted mira que el borracho, después de ser un borracho transformado, arrepentido, deja su ropa andrajosa, cambia su manera de vestir, cambia su manera de vivir, comienza a predicar el evangelio, comienza a dar las buenas nuevas de salvación, comienza a llevar a Cristo en su corazón y a hablarlo con su boca. Y no se avergüenza, da testimonio de ello diciendo: yo glorifico el nombre de Dios porque sé de a dónde me ha sacado, porque sé de a dónde me ha rescatado. Este hijo representa a ese que rechaza la palabra del principio, pero cuando la recibe, la obedece. Aleluya. El siguiente hijo representa, dice, acercándose al otro hijo, dijo de la misma manera. Y respondió él: sí, Señor, voy. Y no fue. Representa a aquellos cristianos que dicen: sí, Señor, yo soy obediente. Sí, yo soy hijo de Dios. Sí, yo soy salvo, pero siguen practicando el pecado, siguen viviendo en adulterio, en fornicación, en mentira, en chismes, siguen viviendo en las concupiscencias de su cuerpo, siguen viviendo en la misma avaricia y siguen diciendo que son salvos y siguen diciendo que son hijos de Dios. Eso representa a estos 2 hijos. Aquí ciertamente está hablando con el pueblo de Israel, pero si lo ponemos al día de hoy, al tiempo que estamos viviendo, representa esto. Aleluya, amén. Muchas personas siguen viviendo, siguen vistiéndose como el mundano, siguen haciéndose el corte de pelo del mundano, siguen poniéndose la misma minifalda del mundano,
y los hombres siguen vistiéndose como los mismos impíos en las canchas de fútbol, peleándose unos con otros y siguen diciendo que son salvos. Lo mismo que el impío hace, lo sigue haciendo supuestamente cristiano. Pero déjeme decirle que cuando un cristiano se arrepiente, cuando una persona inconversa se arrepiente y recibe a Cristo en su corazón, se ve la transformación, se ve el cambio en su vida, se ve una persona regenerada, se ve una nueva criatura, se ve algo nuevo. Amén. Se hace evidente que Cristo vive en esa persona. Y esto pasa con esas religiones, con esas personas que permanecen por largo tiempo, jactándose de tener 10, 20, 30, 40, 50 años en el cristianismo y su vida sigue siendo igual que un impío, aborreciendo al hermano, odiando, teniendo envidia por aquel que es prosperado. Así que la pregunta es aquí, ¿verdaderamente habita Cristo en su corazón? Si Jesucristo, aleluya, viviera en carne en estos tiempos, haría lo mismo que cada uno de nosotros que decimos ser cristianos hacemos. Esa es la pregunta. Y allí veremos si verdaderamente somos cristianos, porque ser cristiano no es decir yo soy cristiano únicamente por decirlo. La palabra cristiano conlleva un significado. Cristiano significa seguidor, servidor, discípulo de Jesucristo, imitador de Él. gloria a Dios. Así que, hermanos, esto es de analizarnos y examinarnos. Y si estamos caminando por el camino verdadero, sigamos así. Y si estamos caminando mal, arrepintámonos de corazón. Gloria a Jesús, aleluya. Arrepintámonos, y si no sabemos cómo arrepentirnos, pidámosle a Dios que ponga en nosotros un corazón de carne, que Él lo transforme para poder arrepentirnos de todo corazón. Amados hermanos, este es el mensaje, gloria a Cristo Jesús, de la evidencia de la salvación. Quiero que leamos para concluir en Efesios capítulo 1, versículo 2 al 13, y allí vamos a terminar para la gloria de Dios. Y este es para que nosotros sigamos con ese ánimo, glorificando a Dios. Hermanos, no importa que seamos pocos. Sabemos que aquí podemos ser pocos, pero hay muchos otros lugares donde hay más personas. Y en el reino de los cielos habrá muchos más. gloria a Dios. Cuando el Señor venga por su iglesia, porque Él viene por una sola iglesia. Aleluya. Él no viene por muchas, viene por una sola iglesia. Y es aquella que ha sido comprada a precio de sangre, lavada, redimida. Dice la palabra de Dios, capítulo 1, versículo 3 en adelante. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, escuche bien, santos, y sin mancha delante de Él, en el amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Somos hijos de Él, si estamos en Él, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el testimonio de su voluntad, según su beneplácito, en el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia,
habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención por la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Solamente por su voluntad, por su soberana misericordia, Él nos escogió para salvación. Y es un privilegio, amados hermanos, como les dije, nunca nos vayamos a creer que nosotros hacemos lo que hacemos por nosotros. Démosle gracias a Dios, porque Él pone en nosotros ese querer, ese sentir de reunirnos, de alabarle, de llevar el evangelio. Hermanos, si a veces queremos compartir el evangelio y no tenemos las palabras, tratemos de conseguir más tratados y repartamos uno, aunque sea. Gloria a Dios. Para poder llevar el evangelio, para que más personas puedan ser alcanzados por la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre. Que el Señor me lo bendiga, hermanos.